Hola, comunidad del Bayeriano. Bienvenidos a este nuevo programa de parte de estudiantes a estudiantes en conjunto con nuestros candidatos presidenciales. Hoy les damos la bienvenida en cualquiera de las plataformas que nos estés viendo. Este principalmente es una herramienta que le damos a nuestra comunidad para que pueda hacer un voto informado a través de la lógica y la razón, pero también alineados a los valores y principios que nuestra comunidad se rige. Bueno, bienvenidos comunidad del Bayeriana y a todos los que nos ven en las diferentes plataformas. Mi nombre es André Quiacaín y hoy tenemos el honor de entrevistar al candidato presidencial por el Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Gracias por tenerme aquí y por darme acceso a la comunidad del Bayeriana. Para nosotros es un gusto tenerlo, ¿verdad? Yo soy Kerstin Castillo y nosotros somos líderes estudiantiles, ¿verdad? Hacemos varios programas dentro de la universidad y nos acercamos al estudiante para que el estudiante pueda tomar esas herramientas que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra carrera en la vida diaria, ¿verdad? Y para nosotros es un gusto tener aquí a los candidatos presidenciales que vamos a estar teniendo durante esta serie de episodios, en especial a Bernardo Arévalo. Bueno, entremos en materia. A mí me gustaría saber cómo se describe usted en 3 palabras. En 3 palabras. En 3 palabras. Determinado, comprometido y transparente. Me parece muy bien. ¿Tú, André, cómo te describirías en 3 palabras? Yo, creativo, líder e innovador. Yo me describiría como una persona empoderada, bastante altruista y llena de amor. Eso podría decir yo de mi persona. Pero creo que estas palabras, además que nos definen, crean un camino para el ser humano, ¿verdad? Donde uno empieza a construir su entorno y también empieza a construir a quienes le rodean. Entonces, Bernardo, acerca de su plan de trabajo, empecemos con la primera pregunta que le tenemos preparada. Sí. Solo para ponerlo un poquito en contexto, nosotros realizamos una encuesta a los estudiantes del Bayerianos para ver cuáles eran sus intereses, qué buscaban en un candidato, qué temas les interesa que estén en un plan de gobierno. Y pues el reflejo de esa encuesta es lo que vamos a preguntar el día de hoy. Y ahí complementamos con unas cuantas estadísticas, como por ejemplo que la tasa de desempleo juvenil, según el INE, es alarmante. Entonces, queríamos preguntarle, ¿usted qué acciones tomará para reducir esta tasa? Bueno, la tasa de desempleo juvenil es el reflejo de un problema general que tenemos dentro del Estado, que es un Estado que no funciona para el conjunto de la población y no genera ningún tipo de oportunidades para la población. Por eso tenemos este fenómeno trágico de los migrantes, los guatemaltecos que se ven obligados a dejar el país porque el país no les ofrece un futuro. Y tenemos ahora 1 de cada 5 guatemaltecos se ha visto obligado a dejar el país, está viviendo en otro país y desde Estados Unidos, México y Canadá envían las remesas que mantienen la economía del país. Y esa es una terrible paradoja. La gente que estamos expulsando porque no se le ofrece un futuro en oportunidades de empleo para apoyar al empresariado o desarrollarse, es la gente que está manteniendo al país. Y esa es una expresión de eso. Nosotros creemos que en términos de la juventud, primero hay que apoyar a que sigan desarrollándose y formando. O sea, uno de los problemas que tenemos es, primero, la calidad educativa. Ustedes en la Universidad del Valle lo deben conocer muy bien, los problemas que hay en el sistema educativo para formar a la gente con la capacidad para que entre a las universidades y aproveche. Y este sistema educativo está trayendo a los estudiantes a las aulas, pero los estudiantes vienen a las clases y no aprenden. No tienen las herramientas necesarias. Entonces necesitamos corregir en primer lugar los graves déficits que hay en términos de calidad educativa. A continuación tenemos que resolver el problema de la cobertura, porque de cada 4
niños o niñas que terminan la educación primaria, solo uno puede seguir estudios en una institución pública de educación básica o diversificada. Es decir, se le está negando el acceso a la educación a el 75% de la juventud del país. Y por supuesto, de esta manera lo que estamos haciendo es generando cohortes de adolescentes y de estudiantes que no tienen capacidades para emplearse o para desarrollarse ellos mismos, más que en los trabajos más básicos, que no es con lo que se desarrolla la economía y el futuro de un país. Entonces tenemos que atender ese déficit del 74%. Y además tenemos que hacerlo de una vez apostándole a educación de la mejor calidad posible en las zonas más abandonadas, porque ese 26% que existe está concentrado. ¿Concentrado en dónde? En la zona metropolitana o en los centros urbanos de los departamentos, y la enorme mayoría del país está sencillamente abandonada. Entonces vamos a construir 8, además de otros institutos medios que vamos a desarrollar, 8 institutos regionales de educación vocacional de excelencia. Es decir, vamos a orientar estos institutos a la educación para el trabajo, pero no para los trabajos del futuro, sino del presente, sino para los trabajos del futuro, invirtiendo en formación tecnológica, pensando en nuevas carreras, dando el tipo de herramientas que los adolescentes necesitan, los y las adolescentes necesitan para operar en la economía que deberíamos empezar a construir, que es una economía orientada hacia el futuro. Y otro elemento que nosotros vamos a tener en términos de formación es un programa nacional de formación, y vamos a replicar buenas lecciones que han pasado en otros países. Vamos a aplicar el plan, un plan mediante el cual le vamos a dar una computadora o tablet especialmente preparada para programas educativos. No se van a conectar a jugar, esa es la intención. Programas educativos para que a todos los niños de 13 y 16 años, universal, en todo el país, para además evitar que esa barrera de la falta de infraestructura de colegios impida que haya otros adolescentes que participen. Y vamos a invertir los 2 primeros años en el desarrollo de los contenidos, porque no se trata solo de regalar una computadora, sino desarrollar los contenidos pedagógicos y formar a los maestros que van a atender a esto. De manera que los 2 primeros años van a ser de preparación, y a partir del segundo año vamos a repartir computadoras a todos los niños del país que tengan 13, 16 años y a todos los que estén atravesando programas de capacitación para el trabajo. Eso es en toda la parte de formación. Okay. Pero aparte hemos identificado que hay un gran déficit en el tema de apoyo al emprendimiento. Por un lado, el gobierno va a apostarle a generar mucho empleo por medio de la obra pública. Pero aparte vamos a tener un programa de apoyo a jóvenes emprendedores. Es un apoyo, el programa que se llama Crédito Fácil, porque va a ser fácil de obtener, fácil de devolver, y va a combinar 2 elementos. El primero son créditos realmente a tasas bajas, no a tasas de mercado. A tasas, estamos hablando de tasas del 5%, que van a ser administradas desde el Crédito Hipotecario Nacional, que es el Banco del Estado, y que van a estar unidas, para el caso de los nuevos emprendedores, a apoyo en el paquete de información sobre y para el emprendimiento, que va a garantizar que tengan una mayor tasa de éxito en el emprendimiento que tomen. Esto se llama un programa de franquicias tipo. Y entonces, si la persona quiere poner un pequeño negocio, quiere poner un comedor, o quiere poner un taller, o quiere comprar taxis para poner tuk-tuks para poner una red de transporte, va a recibir la información sobre técnica administrativa, sobre cómo mantener un negocio, cómo desarrollarlo, sobre el tema específico, de manera que ese paquete de información aumente la tasa de éxito que tenga su emprendimiento. Y ese es un programa de 750 millones de quetzales. Es decir, vamos a poder realmente empezar a apoyar a mucho joven que tiene mucho interés en esto. Pero además
tenemos un fondo de innovación para el desarrollo tecnológico y la transformación productiva por otros 750 millones de quetzales. Y lo que vamos a hacer con ese fondo es financiar todo tipo de iniciativa que introduzca ciencia y tecnología en procesos productivos. Y entonces vamos a apostarle a economía verde, industrialización agrícola, inclusive también desarrollo de contenidos para la economía naranja. Es decir, es realmente un programa en donde mucho joven emprendedor va a poder acudir con este tipo de condiciones de préstamos que no son las bancarias, que son las que le van a permitir realmente dar los primeros pasos con mayor certeza para salir adelante. Wow, la verdad a mí me hubiera encantado que en mi época de colegio, yo soy estudiante de último año, a mí me prohibían utilizar el teléfono y la computadora para cualquier medio, y si uno iba a la computadora, obviamente no vamos a decir en qué colegio estudié, conocen muchos casos, ¿verdad? Pues si uno iba a la computadora era en un caso muy específico, y yo recuerdo que la tenía que ir a dejar a la coordinación, y solo el ratito que lo podía usar, la tenía que ir a traer. O sea, era demasiado limitado el uso, ¿verdad? Y hasta que llegué a la universidad, aprendí realmente a usar bien el teclado de la computadora. Y había un montón de cosas que me costaban, y eso que era educación privada. No, ahora los niños usan los teléfonos, ya no digamos las computadoras. Pero además es fantástico porque lo que nos estamos dando cuenta y estamos construyendo sobre experiencia de otros países, no estamos inventando el agua azucarada. Se puede poner, vamos a poner un centro de idiomas para poder aprender idiomas en línea. Ya sabemos de que tenemos expertos mundiales en la materia con los que quisiéramos empezar a hablar de eso. Un centro de cultura. Vamos a poner un centro de cultura virtual, porque la gente tiene acceso a muy poca cultura. Vamos a poner una biblioteca nacional en línea. Vamos a empezar a montar en formatos de PDF que se puedan ir en línea, la mejor literatura que produce nuestro país, y después empezar a agregar literatura latinoamericana de alrededor. Es decir, realmente ya con las computadoras se rompen muchas de las barreras que existen alrededor del problema educativo. Creo que vamos a realmente a poder dar un salto cuántico en términos de acceso a la educación. Esa es la apuesta. Ok. A mí me interesó bastante algo que dijo y lo quiero destacar, que pues esto no solamente llegaría a tener un impacto en el desempleo, sino en la migración, y pues también analizando un poco más a profundidad, también a la prevención de violencias, que los jóvenes no formen parte de las pandillas ya que están muy propensos en algunas áreas del país, y la verdad es que es una iniciativa que vale la pena destacar. Sí, que además de la educación técnica, también hay artes que se les puede sacar mucho provecho en nuestro país y que las oportunidades son bastante limitadas, ¿verdad? Yo tengo una pregunta un poco en seguimiento a la respuesta que usted dio. ¿Qué mensaje preciso, corto, directo le haría usted a las empresas medianas y grandes para el empleo juvenil? Porque hay muchas veces que uno tiene, yo qué sé, 25 años y le piden 10 años de experiencia, ¿verdad? ¿En qué momento uno saca 10 años de experiencia para puestos que realmente el estudiante o el joven está capacitado y tiene todas las habilidades para poder desarrollarlo y llevarlo a cabo a un nivel increíble, excepcional, pero simplemente la oportunidad no se le da? Yo le diría a la pequeña y la mediana empresa, que a propósito es la que da el 80% del empleo en el país, no son las grandes empresas, son las pequeñas y medianas empresas, que apostarle a la juventud, al empleo del joven, es apostarle al propio crecimiento de esas empresas. Nosotros vamos a crear un ambiente favorable para estas empresas. Todos estos préstamos van a ir orientados para apoyar a mucho de esta pequeña y mediana empresa, que es la que estaba abandonada por un Estado que está acostumbrado a servir solo a los más grandes y a los que tienen influencia política, y no a la persona que realmente quiere apostarle al mérito, a la competencia en el mercado. Eso lo vamos a transformar, pero de la misma manera ellos tienen que apostarle a estas nuevas generaciones que van a empezar a venir con recursos de formación, que ya tienen recursos, que ya están formados y capacitados y que son con los que se construye un futuro. Eso es lo que han hecho. Yo me formé en mi primer grado y después continué estudiando en Israel, y es un país en donde la apuesta era constantemente a las generaciones jóvenes. Así que nosotros tenemos que entender
que los jóvenes no son el futuro, son el presente. Y hay que empezar a trabajar con los jóvenes para el futuro. Bueno, y también cómo empoderamos al adulto mayor, porque también hay otra problemática, en su mayoría igual y no tan grande como la de la juventud, porque la juventud es mayoría, donde la persona de 50 años se vuelve obsoleta. Es una tragedia. No solo, a ver, se vuelve obsoleta o se piensa que es obsoleta para la economía, pero además el Estado la abandona desde el punto de vista social. Y entonces es gente que a veces no tiene recursos para vivir. Y aquí hay un problema histórico. Nosotros vamos en primer lugar a enfrentar el problema de tratar de lograr que el programa del adulto mayor alcance a un 50% más de personas. Ahorita es un programa de alcance limitado. Nosotros queremos que haya 50% de personas más. Vamos a aumentar la pensión en un 25%. Es para lo que tenemos con estos cálculos. Y vamos a invertir en realmente reformar la unidad dentro del Ministerio de Trabajo que es responsable de generar estos procesos, porque nos hemos encontrado con que uno de los cuellos de botella para que haya los adultos mayores accedan a este servicio es precisamente una cuestión burocrática. Nos hemos encontrado con casos trágicos donde hay adultos mayores que primero fallecen antes de que el proceso burocrático de aprobar su pensión termine. Eso es sencillamente inaceptable. Pero existe además una situación en donde si la economía no genera empleo, entonces hay muchísima gente que es, entre comillas, descartable desde ese punto de vista y no se puede utilizar. Entonces, es por eso que los adultos mayores que tienen una enorme capacidad de riqueza, los adultos mayores son mentores. Son gente que en este momento pues poseen 30 años de experiencia laboral en la materia, en cualquiera que sea el área que se hayan desarrollado, y que en una economía que se está desarrollando con empleo alrededor de emprendimientos nuevos, empresas de todo tipo, sectores a los que hay que apostarle, ellos encuentran un nicho y un espacio porque cumplen estas funciones de mentoría, de apoyo, etcétera. Y eso es lo que, bueno, nosotros vamos a generar además esas condiciones para el florecimiento del empleo. Ok, hemos hablado un poco de innovación, hemos hablado de educación, de emprendimiento, y para ir cerrando ya este espacio, en Guatemala, pues lastimosamente nos ha invadido una plaga y es la corrupción, ¿verdad? Que se propaga cada vez más en el país, lastimosamente, y pues eso lo indica el informe de Transparencia Internacional, en cual en el listado de percepción de corrupción, pues Guatemala está en un puesto muy bajo. Y las iniciativas son muy buenas, pero cuando vivimos en un país corrupto, corren el riesgo a que esta plaga llegue y las infecte. ¿Cuáles son las acciones que va a tomar Bernardo Arévalo y el gobierno de Movimiento Semillas si llegara hasta el siguiente año? La pregunta es muy buena, André, porque efectivamente nosotros tenemos claro que lo más urgente es atender todos estos... Lo más importante es atender todos estos déficits del desarrollo que venimos arrastrando históricamente por un Estado que solo funciona para los privilegiados y que no funciona para el conjunto de la población. Y estos son los déficits en salud, en educación, en desnutrición, etc. Pero esos son los más importantes. Los más urgentes son atender y eliminar la corrupción. Porque la razón por la que el Estado no está atendiendo a todos estos déficits es porque está en manos de grupos político-criminales que se han apropiado de las instituciones y que cada 4 años vienen por este sistema renovándose, de manera que logran que la población les otorgue el voto para llegar a ser más de lo mismo. Y es corromper. El 40% del presupuesto nacional se da en corrupción. Ese es un estudio a nivel regional que ha identificado que si lo pusiéramos de cada quetzal, 40 se lo ponen en la bolsa a los políticos corruptos antes de ponerlo a funcionar. Por supuesto que no hay dinero para inversión. ¿Cómo va a haber dinero para inversión si se llevan el 40%? Y la razón, el problema de la corrupción
no es solamente que se lleven el dinero que debería estar invertido en medicinas, en escuelas, en calidad educativa, en enfermeras, en carreteras que se están cayendo a pedazos y que impiden el desarrollo económico, en apoyo a los productores, a los agricultores, etcétera, sino que además atrofia las instituciones. Un ministerio como el Ministerio de Infraestructura, del MISIVI, que se dedica a administrar la piñata de la corrupción, que son los contratos de construcción de obra pública en el Estado guatemalteco, pues no desarrolla las herramientas para ser eficiente. El Ministerio de Agricultura, que en vez de tener una red de extensionistas con los mejores agrónomos del país, apoyando a los agricultores, a que nuevos campesinos puedan hacer productivas sus tierras, a mejorar, lo que se dedican es a repartir plazas fantasmas para primos, sobrinas, amigos, de todos. Entonces, eso no se puede acabar si no se combate. Y nosotros vamos a hacer, por eso lo tenemos planteado, nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno, que pueden verlo en movimientosemilla.gt, está ahí, tenemos 10 semillas para el desarrollo. Y la 9ª es la lucha contra la corrupción, porque entendemos que no va a ser. Y lo que planteamos es la necesidad de construir un sistema nacional anticorrupción, porque no es un problema de una sola institución o de un solo organismo. La corrupción está ahorita, en este momento, regada en todas las instituciones del Estado y hay un problema a nivel social de tolerancia a la corrupción. Hay que buscar una solución integral. Y nosotros para eso vamos a traer a la gente, a los guatemaltecos y guatemaltecas que más saben de cómo funciona la corrupción en Guatemala hoy, que son el exilio de jueces, fiscales, abogados, periodistas que han sido perseguidos, acusados, criminalizados o encarcelados, como el caso escandaloso de Victoria La Parra, porque precisamente le estaban plantando cara y combatiendo a la corrupción. Con ellos nos vamos a asesorar para entender de qué manera podemos empezar a recuperar las instituciones del Estado y empezar a lograr que las instituciones vuelvan a funcionar para lo que fueron creadas y no sigan al servicio de estas élites político-criminales que hoy dominan el país y que se reeligen por los partidos UNE, Valor, por todos los mismos de siempre. Digamos, porque a mí me surgió una gran duda dentro del Congreso, digamos, hay 150 y pico diputados. 660 diputados. Y hay, en un mundo ideal, en este caso, ¿verdad? Sería que quedaran todos los de un mismo partido, ¿verdad? Porque entre ellos se entienden mejor. Como no vivimos en un mundo ideal y vivimos en una Guatemala que está bastante corrompida, ¿cómo haría usted si en el caso hipotético usted quedara como presidente para poder trabajar en conjunto con los diferentes partidos, ¿verdad? Y que no sea un choque continuo de fulanito de tal propuso esto, fulanito de tal, y como la otra cara de la moneda es totalmente lo contrario, se oponen y en lugar de apoyar, obstruyen. Bueno, la pregunta es exactamente un llamado al realismo y absolutamente necesario, pero nosotros tenemos clara una propuesta. Lo primero es que por eso es muy importante que los votantes en Guatemala lleven a diputados decentes al Congreso de la República y no los traficantes del poder que se eligen y que son la mayoría en estos congresos. Eso número uno. Pero nosotros sabemos que no podemos tener control, habiendo ganado la presidencia, de la composición del Congreso. De manera que tenemos dos planes. Un plan es teniendo la capacidad de tener un Congreso donde hay una mayoría, digamos, constructiva, sana, no necesariamente de un partido, sino de varios partidos que son capaces de ponerse de acuerdo porque están pensando realmente en los intereses del país y entonces podemos avanzar en conjunto en la identificación de grandes reformas. Necesitamos una verdadera ley de competencia, no esa cosa que pasaron ahí que es una excusa. Necesitamos la ley de aguas, finalmente. Necesitamos una nueva ley de compras y contrataciones, es decir, hay grandes piezas de legislación, una nueva ley del servicio civil.
que se necesitan en este momento. Pero tenemos un plan B, y el plan B es cómo trabajar cuando hay un Congreso que es hostil y que sencillamente, porque sigue estando en manos de los corruptos y porque no tiene capacidad de pensar en el bien común, sino siguen pensando en ellos mismos, no va a tener una actitud razonable y constructiva. Y en ese caso nosotros tenemos claro cuáles son las líneas de acción para lograr que esos objetivos de desarrollo que nosotros tenemos no se vean secuestrados por un Congreso que no va a querer colaborar. Y entonces hay cosas que quisiéramos hacer. Si logramos tener, por ejemplo, una ley de compras y contrataciones reformada, nueva, moderna, sería fantástico, pero si no, nosotros vamos a reformar desde el Ejecutivo los procedimientos para hacer que todo sea transparente, razonable y de acuerdo. Es decir, tenemos ya identificado qué es lo que podemos hacer. Lograríamos más si tuviéramos un Congreso que colabore, pero un Congreso hostil no nos va a atar las manos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Bernardo, por aceptar la invitación y la verdad es que ha sido un honor tenerte aquí y bueno, nos despedimos. Sí, la verdad es que estamos muy agradecidos por el conocimiento que nos ha transmitido durante esta charla y no sé, tiene unas palabras para despedirse también para que la audiencia lo logre escuchar. Bueno, de alguna manera lo comentamos al hablar del tema de la juventud. Yo primero quiero felicitar a la Universidad del Valle y a los estudiantes, a la Asociación de Estudiantes, por este programa, porque es fundamental. El voto informado es la única forma como podemos sacar al país adelante en el contexto actual. Y por eso es muy importante que los alumnos y las alumnas de la Universidad del Valle tengan claro que en estas elecciones hay opciones muy concretas de seguir votando por los mismos de siempre, que son los que han creado este Estado que no funciona, este país rico con un pueblo pobre, este país que expulsa a su gente porque no les dan futuro, o podemos optar por partidos políticos como el Movimiento Semilla, que tienen un compromiso con lograr que los guatemaltecos y las guatemaltecas construyamos el futuro que nos merecemos, con dignidad, con libertad y con democracia. Así que 25 de junio, vota Semilla. Ok, muchas gracias. Y a todos los que nos están viendo, pues no solamente hacemos un llamado a la comunidad del Valleriana, sino también a todos los jóvenes que nos están viendo o cada una de las personas que está ahí en las diferentes plataformas. Y recuerden, investiguemos, analicemos para que este 25 de junio hagamos un voto por Guate. Así es, demos este voto por Guate para poder construir el país que todos soñamos, todos anhelamos y que todos juntos podemos construir. Gracias, Ariel.